Hola, mi nombre es Ricardo Antonio Cruz Martínez y en esta ocasión hablaré sobre los métodos numéricos, en específico el de Newton-Raphson y el método de la secante, siendo este el proyecto 3 de la materia métodos numéricos. Comenzaremos por hablar sobre el método de la secante. Dicho método es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función f. El método se define por la relación de recurrencia y tenemos en pantalla la fórmula que se ocupa para el método de la secante. Eh, esta fórmula más adelante la explicaré en un ejemplo y también en dicho método se necesitará de dos aproximaciones iniciales de la raíz para poder inducir a una pendiente inicial. Gráficamente lo que nos quiere decir esto es que si bien tenemos una función f de x, la cual podemos verla en pantalla como el trazo en color rojo, y lo que vamos a trazar, o de lo que se trata este método, es trazar la secante, y podemos observar que el trazo de la secante está muy cerca de lo que parece ser la raíz de la función. Entonces básicamente se utiliza la pendiente de la secante para llegar a las raíces de la función. Para esta ocasión vamos a necesitar la función x al cuadrado más 4x menos 7, y de la cual vamos a hallar las raíces mediante el método de la secante, esto utilizando Excel. Entonces tenemos los iterando en una columna 1, 2 hasta el 7. Por otra parte, en la siguiente columna tenemos x y menos 1, que si bien podemos observar son los elementos que vamos a ocupar que nos pide en la fórmula. También tenemos x y f de x menos 1, que es vamos a evaluar en la función el valor de x menos 1, y también de x y. También tendremos en otra columna los valores de x y más 1, que también es lo que vamos a ocupar, y por supuesto el error aproximado en porcentaje. Para esta función primero tenemos que graficarla. La grafiqué en GeoGebra, y para lo cual nos dice que la raíz está en 1.3166 aproximadamente. Y bueno, con esto podemos tener los dos puntos iniciales que vamos a tener, en el cual elegí el 0 y 2, ya que la raíz se encuentra entre estos dos puntos iniciales. Para lo siguiente va a ser pues a evaluar f de x y en la función f de x menos 1. Entonces tenemos que evaluar 0 en la función que sería 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 7, lo cual nos da un resultado de menos 7. En la siguiente columna hacemos lo mismo, pero evaluamos el 2. Y entonces tenemos que x, que sería 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 7, nos da un valor de 5. Y para determinar x y más 1, entonces tenemos que utilizar la siguiente fórmula, la cual es la que estamos viendo en pantalla, que es de la que venimos hablando desde el inicio. Y entonces tenemos que f de x sub y más 1 será igual a x y, que es 2, menos f de x y, que es 5, por x y, que es 2, menos x sub y menos 1, que es menos 7. Todo esto sobre f de x y, que es 5, menos f de x sub y menos 1, que es menos 7. Y todo esto nos da un valor de 1.1667, para lo cual lo siguiente va a ser determinar el siguiente punto, el siguiente valor de x sub y menos 1, que esto va a ser el x y de la fila anterior, ya que 2 menos 1 pues
nos da 1, entonces sería el valor de x menos 1. Lo mismo sucede con el valor de xy, que el valor de xy es el valor de x sub i más 1 que determinamos en el anterior paso. Para el error aproximado, pues aquí no se hace nada ya que no tenemos con qué comparar. Y de las siguientes columnas, pues solo arrastramos la fórmula que es la que venimos aplicando. Y ahora sí, en la segunda columna, fila, es cuando aplicamos la fórmula para determinar el valor del error aproximado, el cual es el valor absoluto de xy de la fila en la que estamos, menos el xy de la fila anterior, entre el valor de xy de la fila en la que estamos. Todo esto por 100 para que nos den porcentaje y nos da un valor de 71.4286. Una vez haciendo esto, pues procedemos a arrastrar todas las fórmulas hacia lo que es el iterando número 7 para determinar las raíces, y nos dice que la raíz es de 1.3166 como lo podemos ver aquí. Y entonces con esto básicamente se concluye que la raíz está en 1.3166. Siguiendo con el método de Newton-Raphson, tenemos que, por definición, este método se utiliza para encontrar aproximaciones que converjan hacia la raíz que buscamos por medio de iteraciones, que no es otra cosa que comenzar con un valor cercano a cero y después ir hallando las rectas tangentes a la función que se nos plantea, hasta que encontremos uno que se aproxime lo suficiente a la raíz. Gráficamente lo que nos dice aquí es que tenemos la función dada por x, cualquier función, y tenemos que, bien podemos observar que es una función con un color azul, y para ello vamos a trazar rectas tangentes con respecto a la función, y encontraremos el punto de corte con respecto al eje x, el cual es el siguiente punto x sub 1, y así sucesivamente se va a ir determinando los puntos para llegar hasta la raíz, la cual está representada por este cuadrito azul. Y bueno, tenemos que su fórmula es la siguiente, la que vemos en pantalla, para lo cual vamos a tener que explicarla en un ejemplo. Para ello tenemos que determinar las raíces utilizando el método de Newton-Raphson, para la cual vamos a tener que utilizar la siguiente función, que es y igual a x a la octava potencia menos 2. Trazamos la función en lo que es un graficador como GeoGebra, y nos dice que tiene dos raíces. La primera está en menos 1.09 y la segunda está en 1.09. Para ello ya tenemos que en qué puntos se encuentran las raíces para más o menos determinar los puntos iniciales para los cuales vamos a ocupar. Entonces tenemos la solución. Comienza por utilizar la fórmula, la cual es x sub n más 1 igual a x sub n menos f de xn sobre la derivada de f de x sub n. Para ello sustituimos y tenemos que x sub 1 es igual a x sub 0 menos x sub 0 a la octava potencia menos 2. Esto sobre la derivada de lo que tenemos arriba, y esto es 8 de x sub 0 a la séptima potencia. Simplificamos y tenemos que x sub 1 es igual a 7 por x sub 0 a la octava potencia más 2. Esto sobre 8 por x sub 0 a la séptima potencia. Entonces tenemos que, una vez determinados los puntos, sabemos que la raíz se encuentra entre 0 y 2 más o menos. Entonces elegimos que por la derecha el punto inicial será de 1.5 y por la izquierda de menos 1.5. Para el primer iterando utilizamos la fórmula y solo se trata de sustituir el valor inicial, el cual es menos 1.5. Entonces tenemos que 7 por menos 1 menos 1.5 a la octava
más 2 sobre 8 por menos 1.5 a la séptima es igual a menos 1.3 2713. Y por la derecha lo mismo, solo que con signo positivo y nos da 1.3271, que es lo mismo pero con signo contrario. Para el iterando número 2 tenemos que va a ser la misma fórmula, solo que el valor de x sub n va a cambiar y va a ser el número que hemos calculado anteriormente. Y sustituimos ese dicho valor y ahora tenemos que va a ser igual a menos 1.19572 y lo mismo por acá, solo que con signo positivo. Y esto se trata así de ir sucesivamente hasta que más o menos tengamos el valor de la raíz aproximadamente, el cual es de menos 1.09 y 1.09 por la derecha. Y si bien podemos observar, nos regresamos aquí y tenemos que son estos valores menos 1.09 y 1.09, para lo cual hemos llegado a los valores de las raíces. Y bueno, con esto terminamos y concluimos que haciendo uso de los diferentes métodos numéricos que vimos, como el de la secante, Newton-Raphson, bisección y demás, bueno, cabe destacar que entre estos existen ventajas y desventajas. Podemos hallar las raíces de diferentes funciones siguiendo un procedimiento que es fácil y eficiente para llegar a darle solución a diferentes problemas que se nos presenten.